de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Ya que comenzamos hablando acerca de, gloria al Señor, de su humanidad y de cómo nosotros podemos ver, gloria al Señor, que Él, al igual que era 100% Dios, también era 100% humano. El hecho de que Él se haya despojado de ser Dios. Él siguió siendo Dios. Gloria al Señor. Sí, siguió siendo Dios, y lo hemos visto a través de los estudios que hemos estado teniendo, que Él, gloria al Señor, cuando tuvo que manifestar su humanidad, la manifestó. Y cuando tuvo que manifestar su poder sobrenatural, de igual manera lo manifestó. Gloria al Señor. Y bueno, por eso le damos honra y gloria al Señor. Vemos que no solamente Él tuvo limitaciones morales, tuvo limitaciones espirituales. Gloria al Señor. Tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, lloró, se durmió. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Tuvo que derramar en determinado momento una lágrima por el pueblo de Israel, por la falta, gloria al Señor, de reconocimiento que el pueblo de Israel, amén, no mostraba hacia Él, porque ellos, como lo dijo en esa ocasión que Jesús entra a Israel, que Israel sabía distinguir, gloria al Señor, entre cuando iba a llover y no iba a llover, entre que venía viento y que el día iba a estar bien, gloria al Señor. Pero Jesús dijo unas palabras: sabéis distinguir todas estas cosas, pero no supieron distinguir el tiempo de su visitación. Todo lo que los profetas habían profetizado acerca de Jesús, lo que los escribas, fariseos y todos los maestros y los líderes religiosos que tuvo Israel en aquel entonces, hablaron acerca de Jesús, hablaron acerca de la venida del Mesías. Gloria al Señor, lo habían escrito, habían hablado, se había profetizado. Ahora esa palabra escrita había cobrado vida en la persona de Cristo. Ahora estaba con ellos, gloria al Señor, andando, gloria al Señor para siempre. Pero ellos no pudieron distinguir esa visitación de Dios para el pueblo. ¿Sí? No lo pudieron distinguir. El mismo Jesús lo dijo: gloria al Señor para siempre. Pero sin embargo, ¿verdad? Vemos, vuelvo y repito, su humanidad, y vimos también a través de la palabra del Hijo de Dios, la humillación voluntaria del Hijo de Dios. Y el capítulo 2, 8. Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 8. Mire lo que dice ahí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Note algo bien importante aquí: la única manera de ser igual a Dios es ser Dios. Sí, la única manera de ser igual a Dios es ser Dios. Cuando Cristo se despojó a sí mismo, no se despojó de ser Dios. Él pudo manifestarse como verdadero Dios
y también pudo manifestarse como verdadero hombre. Gloria al Señor. El versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí en este verso vemos a Cristo como el mayor ejemplo supremo de humildad sin egoísmo. Gloria al Señor. Haya pues en vosotros, dice, este sentir que hubo también en Cristo. Gloria al Señor. Y el verso 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó. Gloria al Señor para siempre. Jesús lo dijo en el libro de Mateo, el capítulo 11, verso 29. Si usted abre su Biblia conmigo, Mateo 11, 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y oiga lo que dice Jesús: y aprended de mí. Oiga, y aprended de mí. Tiene una coma, ¿verdad? Como haciendo un alto. Y dice que soy manso y humilde de corazón. Y luego tiene un punto y coma. Y luego dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Note bien, el Señor Jesús nos habla y dice: aprended de mí. Oiga, el Hijo de Dios. Vemos aquí la humanidad de Jesús, que Él dice que soy manso y humilde de corazón. No era algo nada más que Él apantallaba ser humilde. No, Él lo mostró. Él vivió. Él fue el mayor ejemplo para cada uno de nosotros de humildad, de sumisión. Gloria a Dios para siempre. Sí, Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A veces la gente piensa, ¿verdad?, que el ser humilde es andar todo andrajoso. No, eso es descuido. Sí, esto es no tener una autoestima en alto. El que anda todo andrajoso porque tiene la autoestima bien baja. Sí. Pero sin embargo, Jesús acá nos muestra y nos dice: aprendan de mí. Si hay algo que el maestro insistió, era de que había que aprender de Él. Había que aprender de Él. Cuando Él tenía que decir algo, lo decía. Y cuando Él tenía que callar, callaba. ¿Sí? Y Él acá dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gloria a Dios para siempre. Ahora, volviendo a Filipenses, Pablo habla de la humildad de Cristo. Habla de la humildad. Habla de la humildad y dice que se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló a Él. Nadie lo humilló. Nadie. A sí mismo. Él se humilló. Jesús tomó voluntariamente, gloria a Dios para siempre, el papel de siervo. Nadie le impuso. Nadie lo obligó. A los esclavos se les obligaba a hacer y cumplir una tarea. Gloria al Señor. Pero Jesús, Él mismo, voluntariamente, gloria al Señor para siempre, voluntariamente se humilló. Nadie lo humilló a Él. Él mismo, voluntariamente, decidió tomar y cumplir con el papel de siervo. Nadie le obligó a tomar y desempeñar ese papel. Voluntariamente. Qué lindo cuando las cosas se hacen voluntariamente y con amor, con deseo, con voluntad y con ganas. ¿Sí? ¿Verdad que es bonito eso?
Cuando se hacen las cosas voluntariamente. Cuando se hacen las cosas, gloria al Señor, con todo el corazón. Por eso Pablo dijo, ¿verdad? Que cada uno de nosotros que hagamos las cosas no para los hombres, sino como para Dios. Gloria al Señor, ¿por qué? Porque de eso se agrada el Señor. Porque si quisiéramos agradar al hombre, ¿verdad? Y con tal de ganar, ¿verdad? Prestigio y con tal de ganar fama, el hombre pues se gana el mismo hombre y agrada al hombre. Sí, agrada al hombre. Pero sin embargo, aleluya, Jesús de Nazaret, él lo que quería hacer era hacer la voluntad del Padre. Cuando él estaba en el huerto de Getsemaní orando, oiga bien lo que Jesús dice en su oración. Padre, dice, si fuese posible, pase de mí esta copa, pase de mí esta prueba, que no tenga yo que ir a la cruz, que no tenga que pasar todo este sufrimiento. Pero oiga lo que Jesús dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, repetidas veces lo hemos dicho. Mucha gente, mucho creyente, muchos hombres y mujeres, llámese joven, dama, caballero, familias, llámense aún gente ya de edad, gloria al Señor, viene y te pide un consejo. ¿Qué me aconseja hacer? ¿Qué me aconseja usted? ¿Qué debo de hacer? Gloria al Señor. Y uno, pues bueno, va a la Biblia y a través de la palabra le da el consejo. Se ora a Dios y le dice a uno, bueno, mire, si usted realmente quiere hacer la voluntad de Dios, mire lo que dice la Biblia, eso, y hasta hay ocasiones en que uno le pone ejemplo a las personas, gloria al Señor para siempre, de quienes o de algunos que no tomaron en cuenta a Dios e hicieron las cosas a su manera y a su voluntad y les fue mal. Sí, bíblicamente hablando, está un hombre que su padre fue uno de los grandes reyes. Y bueno, y llegó de los ancianos, le dijo a los ancianos, ¿qué aconsejar vosotros que debo de responder al pueblo? Y los ancianos le dijeron y le dieron el consejo sabio. Pero este hombre dice que fue donde los que habían crecido juntamente con él. Y le dijeron, ¿y ustedes qué aconsejan? Y ellos le dieron un consejo totalmente fuera de lo que los ancianos le habían dado. Y mire, y él no hizo de acuerdo al consejo de los ancianos, sino que él hizo de acuerdo a lo que los jóvenes le dijeron. Y cuando él, el pueblo vino, y él le dijo, mire, mi dedo es mayor que el otro, pero mire, a ustedes los voy a tratar así. ¿Y qué hizo el pueblo? Nosotros no tenemos nada de parte contigo, le dieron la espalda. Le dieron la espalda. ¿Qué sucede con personas que supuesta y aparentemente quieren hacer la voluntad de Dios, creyentes, conocedores de la palabra, y salen en busca de un consejo y al final resultan haciendo su propia voluntad, resultan haciendo de acuerdo a como ellos deciden hacer? Y lo triste y lamentable, hermano, es de que todo el mundo, mire, aquí no vamos a decir no que esto, no que lo otro, no, aquí todo el mundo lo que va viendo siempre es el bienestar material. Seamos honestos y sinceros, aunque no haya amén. ¿Por qué estamos usted y yo acá? En este país. ¿Por la necesidad? Nadie vino, ¿verdad? Porque le faltaba, o porque le sobraba, porque podía regalar en su país. Hubo un centroamericano que no miraba bien a otro centroamericano. Y era maestro de Biblia. Era maestro de instituto bíblico. Y miraba con detén a otro centroamericano. Porque decía que habían demasiados de ese país acá. Y que el país de él era bien poquito. Pero ¿qué estaba haciendo él acá entonces? ¿Qué estaba haciendo acá? ¿Por qué no estaba en su país? Mire, muchos creyentes no buscan hacer siempre la voluntad del Señor. Voy a ir para allá con la visión de servir, de abrir un campo blanco y de predicar la palabra. No,
se va siempre buscando el bienestar material. Aleluya. Sí, todos los que usted ve que se han movido para otros estados, se han movido porque las casas son más baratas, porque hay más trabajo, porque se pagan más o pagan menos, pero la renta es más barata, o porque la comida es más barata, o porque aquí la comida está hasta por las nubes, pero allá pues hasta te regalan los tomates. ¿Ah? Si la gente siempre va buscando el bienestar, pero aprendamos de Jesús, que Él buscó siempre hacer la voluntad del Padre. Siempre buscó hacer la voluntad del Padre. Jesús sirvió, gloria al Señor, y nos mostró, gloria al Señor, y nos deja ver el papel de siervo que Él tomó. Y no porque nadie le obligó, sino porque Él voluntariamente se humilló. Mire, fue obediente, aunque nunca pecó y no mereció morir. Él escogió hacerlo. Él escogió morir por los pecados de la humanidad. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. El Hijo de Dios decidió morir por los pecados de la humanidad. Él decidió humillarse, gloria al Señor, voluntariamente. Jesús se hizo todavía más humilde al abstenerse de derechos humanos normales y sujetarse a persecución y sufrimiento a manos de los incrédulos. Note bien, el maestro, vamos a la palabra, Isaías 53:7. Isaías 53:7. Mira lo que dice ahí. Isaías nos habla del siervo sufriente. 53:7. Oiga esto. Angustiado él y afligido. Angustiado y afligido. Dice, no abrió su boca. No abrió su boca. Se encontró en angustia y en aflicción. Pero dice que él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mire, el Hijo de Dios, ¿hasta qué punto se humilló? Que manos inicuas, manos impías, lo maltrataron. Pero más sin embargo, dice que él no abrió su boca. Aleluya. No, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no dijo absolutamente nada. No dijo absolutamente nada. ¿Nos parecemos nosotros a Jesús? Si ni bien te pisan el callo, hasta le estás diciendo hasta de lo que se va a morir el prójimo. ¿Sí? ¿Sí? Gloria a Dios. Imagínense, y eso que nomás le estás pisando el callo. Ahora que le dieron una bofetada, no te regresa una. Lo que va encima, y hasta te sale el viejo hombre, con deseos de venganza, ira, enojo. Aleluya, gloria a Dios. Y ese hombre dice, si me hubiera conocido del mundo, ella no estuviera parado. O ya se hubiera desaparecido. ¿Sí? Mire cuánto tenemos nosotros que aprender de Jesús, hermano. Ahora, usted quizás podrá decir, bueno, eso va en el Antiguo Testamento. Vamos a Mateo. A ver qué es lo que dice Mateo. Vamos a ver la Biblia. Mateo capítulo 26. Mateo 26, versos 62 al 64. Te adoramos, Jesús.
Mire lo que dice. Mateo 26, versos 62 a 64. Lo tenemos. Mire, dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pero cuando lo acusaban, ¿qué hizo él? ¿Altercó con ellos? Callaba. Él sabía quién era él. No tenía que probarles nada a ellos. No tenía que probar absolutamente nada. Él era y es y será y fue el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El sacerdote le dice, no dices nada a las acusaciones, y él, tranquilo. Gloria al Señor. Mire cómo estos hombres le acusaban, cómo estos hombres lo veían, pero sin embargo Jesús se quedó callado. Gloria a Dios para siempre. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. Pedro, gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. Primera de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían, ¿qué hacía? Respondía, gritaba, alzaba la voz. Dice, no respondía con maldición. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Oiga bien, no amenazaba, sino que ¿qué hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Mire, ¿cuánto nosotros tenemos que aprender y hacer en nuestra vida cotidiana, amado? ¿Qué hacía Jesús? Dice que encomendaba todas las cosas al que juzga justamente. Eso era lo que hacía él. No devolvía mal por mal. No. Cuando le maldecían, no maldecía a él. Dice que cuando él padecía, no amenazaba. Si él hubiese querido, hermano, clamar al Padre y que viniera una legión de ángeles y que destruyera a todos los que lo estaban maltratando, acusando, persiguiendo, él lo hubiera hecho, pero no lo hizo. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Única y sencillamente doblar rodillas y encomendar la causa al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él juzga mejor, Él paga mejor. Mira, amado, lo que usted y yo tenemos que hacer es: Dios, ten misericordia. Es todo. Es todo. Sí. Sí, es todo. Todo lo que hay que hacer. No tiene que levantar la mano. No tiene que estar ahí entrando en altercados. No. Simple y sencillamente usted sabe quién lo defiende. Sí,
Usted sabe quién aboga por usted. Usted sabe quién es su abogado. Usted sabe quién paga mejor, gloria a Dios, para siempre. ¿O no sabemos? Sí, gloria al Señor, para siempre. Yo he visto tanta gente cristiana y no cristiana que a veces se levantan y a veces te gritan, a veces te desprecian, te menosprecian. Y yo digo, bueno, no estás contento como está, pues de ninguna manera, pues vamos a clamar para que te quiten el trabajo. Siempre se decían, mira Señor, trata con él. Y se acabó, ten misericordia. Y cuando menos vienes a sentir, ellos mismos corren o los corren. Yo los he visto. Y como dijo una asiática en una ocasión, me dijo, oh, don't worry, brother, man. Don't worry, man. Don't feel bad, man. We see them walking in, and we see them walking out. And you and I, we still here. Nos vemos entrar y también nos vemos salir. Pero tú y yo seguimos y permanecemos aquí, tranquilos. ¿Por qué? Porque uno tiene que encomendar la causa al Dios de la gloria. Eso es todo. Eso es todo. Jesús es lo que hizo. Nos muestra a usted y a mí en su humanidad. Él, si hubiese actuado como Dios, mire, todo lo que va de bueno, ¿y eso por qué me están maldiciendo? Y mire, con simple y sencillamente, o él mismo, como se manifestó en muchas ocasiones, cuando dice que caminó sobre las aguas y estaban los fuertes vientos y las tempestades, dice que los discípulos miraron y pensaron que era un fantasma. Y él dice que reprendió a los vientos, reprendió todo. Gloria a Dios, hizo grande bonanza. Gloria a Dios para siempre. Él lo hubiera hecho, pero no lo hizo. No lo hizo. Vemos la humanidad de Jesús. Y vemos cuánto usted y yo tenemos que aprender del Maestro. ¿Sí? Porque si por nosotros fuera, hermano, se levantara alguien y te levanta y actúas como que si no fueras cristiano. ¿Sí? Y déjame le digo que han habido lugares, han habido donde se han levantado, hermano. Yo tengo un amigo donde si no lo agarran los diáconos al varón que se puso de viene y lo en el púlpito. ¿Sí? Y a veces las personas piensan, ¿verdad? Que, pues, ¿qué es este? Es otro hombre igual que yo. Muy equivocado. Muy equivocado. Uno no podrá ser de renombre, uno no podrá tener grandes títulos, pero tiene un llamado. Un llamado. Y por lo tanto, el hombre debe de respetar su lugar y el lugar de los demás. ¿Sí? ¿Sí? Porque a veces las personas piensan y dicen, no, o te tratan mal, te desprecian, te menosprecian, te ignoran, hablan de ti, te señalan, dicen cuántas cosas, pero más sin embargo, ¿qué hacen? Bueno, como dijo alguien, ¿verdad? El día que ya no te digan nada y ya no hablen de ti, es porque dejaste de hacer la diferencia. Mientras hablen y digan, estás haciendo la diferencia. Pues que sigan hablando. ¿Sí? Gloria al Señor. El día que ya no digan nada, no, pues se cayó. O ya no está haciendo nada, o se murió. Pero mientras siga haciendo la diferencia, la gente siempre va a hablar. Sí, hay mucha gente que habla de esta iglesia. Sí. De la iglesia perfecta, dice. Una hermana que era miembro de acá fue porque la invitaron a enrolarse en un cierto programa y le preguntaron, oh, ¿de qué iglesia viene usted? Y la hermana dijo, no, pues allá la iglesia libre los va a ir ayer las 7 y las 24. ¡Ah! Le dijeron, ¡esa iglesita! Dijo. Así, porque así es lo que dicen. Esta iglesita, como muchos hermanos, ay, esta iglesita, no tiene una iglesita, sino tiene una iglesia. Una iglesia. No vive para sí. Una iglesia. Y así le dijeron a la hermana, menospreciando
la iglesia del Señor? Porque es pequeña. Sí, la perfecta, dicen algunos, ¿verdad? Ahí donde está ese dictador, porque así le llaman a uno. Así le dicen a uno. Sí, pero sin embargo, pues aquí estamos. Aquí estamos y damos la honra y la gloria al Señor. Se vemos entonces la humillación voluntaria del Hijo de Dios. Él no se exaltó, no sacó a relucir, ¿verdad? Porque era Hijo de Dios y bueno, cuántas cosas. No, Él se humilló. Se humilló. Por último, vemos el propósito de la encarnación de Cristo. El propósito de la encarnación de Cristo fue principalmente para poder sacrificarse a sí mismo por nuestros pecados. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Mire lo que dice la Biblia en Hebreos 9:26. De otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Oiga bien, ¿para qué? Para quitar de en medio el pecado. El sacrificio de Cristo, Hebreos 9:26, el sacrificio de Cristo fue mejor que los realizados bajo el pacto mosaico. ¿Por qué? Porque Él no ofrecía un sacrificio anual de animales, sino que se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. Sí, una sola vez y para siempre. Por eso dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? Que ¿qué sacrificio más hay que hacer? Para aquel que peca voluntariamente. No va a estar Cristo ofreciéndose a cada rato en el altar y yendo a la cruz, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Algunos se descuidan y pecan y caen, pecan y caen, se reconcilian y vuelven a pecar, se reconcilian y vuelven a caer. No, un solo sacrificio. Uno solo. En el Antiguo Testamento traían los animales y en cada año había que presentar un sacrificio. Pero acá el escritor de Hebreos dice uno solo y para siempre. Se dio a sí mismo, gloria a Dios. Se dio a sí mismo como el sacrificio perfecto. Gloria a Dios, aleluya. No se goza usted por eso, amado. No se goza usted por eso. Gloria a Dios, que Cristo se dio a sí mismo. Gloria a Dios para siempre. Se dio a sí mismo, se ofreció a sí mismo. Gloria al Señor, para pagar el precio de nuestra salvación. Vaya conmigo ahí al libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 14 y verso 15. Hebreos capítulo 2, verso 14 y verso 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gloria al Señor. Jesucristo compartió nuestra naturaleza. ¿Sí? Compartió nuestra naturaleza humana. ¿Sí? Humana. Humillándose y haciéndose hombre. Compartió. Y se dio a sí mismo como el sacrificio perfecto. La muerte de Cristo cumplió la pena por el pecado. Por eso dice Hebreos que se ofreció una sola vez un sacrificio perfecto y único. ¿Cómo era el animal que había que traer para sacrificar año tras año? Perfecto. Por eso Pablo en el libro de Romanos capítulo 12 verso 2 dice que nos presentemos como un sacrificio perfecto, santo
limpio, agradable a Dios. El animal que había que traer no estaba medio, ¿verdad? Ahí sano, no estaba quebrado, no estaba visco, no, se traía lo mejor, lo mejor. Y el Padre nos dio lo mejor a su Hijo y se ofreció a sí mismo, se sacrificó. Él nos dio lo mejor, su Hijo. Gloria a Dios para siempre. Si la muerte de Cristo cumplió la pena, aleluya, por el pecado. Así pues, podemos, aleluya, escaparnos de las garras de Satanás, depositando nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El diablo utiliza el temor de la muerte. ¿Para qué? Para esclavizar al hombre. Jesucristo eliminó ese miedo y también rompió la servidumbre del pecado y de la muerte, muriendo en la cruz del Calvario. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo. ¿Sí? Ya para los cristianos, ¿verdad? No debe de haber ese temor, ¿verdad? De nos vamos. ¿Sí? Nos vamos. Llega la hora de partir, pues se van. ¿Usted no ha visto cristianos que parten con el Señor? Se van en paz. Se van en paz. Pablo aún mismo lo decía. Señor, si me dieras a escoger, dijo Pablo en una ocasión, bueno fuera para mí estar allá contigo, pero por causa, dijo, de que hay muchos que hacen falta que escuchen tu palabra, pues prefiero quedarme para cumplir con la misión que tú me encomendaste. Pero si me dieras a escoger, para mí fuera mucho mejor estar ahí arriba. ¿Cuántos pueden decir lo mismo como Pablo? No, pastor, si yo te joven, déjame disfrutar la vida. Disfrutar la vida. Yo no sé cuánto desea usted que Cristo ya venga. Oh, yo pensé que iba a haber un amén ensordecedor. Claro, no ha querido arreglar su vida porque no quiere, no porque nunca hayan escuchado. Sí, porque la palabra está. La palabra se da. La palabra se oye en cualquier lugar, por cualquier medio hoy en día. ¿Sí? La palabra se escucha, amado. La palabra se da. ¿Sí? Lo que sucede es de que no se quiere arreglar su vida. ¿Sí? Si uno decía, mire, lo que está sucediendo ahorita, mucha gente está diciendo, son señales. Son señales. ¿Sí? Hay una señal en Israel, el tercer templo, que ya se están moviendo ahí sus piezas, porque ya se está llevando a cabo en Israel. ¿Sí? El puente ese que inauguró Vladimir allá en Israel, que comunica Rusia con, se me olvida el nombre del lugarcito ese. ¿Sí? Los 70 años de Israel. ¿No le dicen nada de eso a usted? No está en la Biblia. ¿Sí? Lo que está sucediendo alrededor del mundo. ¿Sí? Cristo está a la puerta. Jesús dijo, no es el fin, pero son principios de dolor. ¿Usted cree que todo lo que está pasando en Hawái, lo que está pasando allá en Guatemala ahora mismo, no sabemos lo que le viene a Estados Unidos? ¿Sí? Por eso hay que estar preparado. Gloria a Dios. Hay que estar preparado. Sí. Cuando parece que todo está en bonanza, cuando parece que no hay tanta cosa, hay que estar alerta. Sí. Hay que estar alerta. Las cosas
se van a ir poniendo cada día peores. Pero para el creyente es una señal más de que su redención está más cerca que cuando creímos, dice el apóstol Pablo. Sí. Por eso tenemos que estar preparados. Ya sea que Cristo venga, la muerte te sorprenda. Porque son dos cosas. Son dos cosas. Dos cosas para las que uno tiene que estar preparado. Sí. Sí. Y ambas, en alguna, puede que tengas chance de que al final de se haya alguna cosita por ahí, lo arregle rápidamente. Y en la otra, repentinamente, el que estaba listo se fue, el que no estaba, pues lamentablemente se quedó. Dios está a la puerta para levantar a su iglesia. Póngase de pie. Le damos gracias, Señor, en esta noche. Si usted tiene alguna petición